Muy buen día, mis estimados estudiosos de estrategia. Les doy la bienvenida a su aula y hoy vamos a ver la sesión sincrónica del módulo 1. El tema que vamos a tratar y ver hoy es análisis estratégico y escuelas de pensamiento estratégico. Antes que nada, quiero que veamos lo que es el módulo. Ustedes, pues para haber entrado, ingresado al módulo, han tenido que desarrollar y responder la actividad diagnóstica, la cual comprende las respuestas de tres preguntas: ¿cómo definen la estrategia empresarial? ¿Quién debería ser el encargado de implementar una estrategia empresarial y qué tipo de estrategias empresariales conocen? Después, eso les permite, porque está como prerequisito antes de ingresar al módulo, haber realizado la actividad diagnóstica. Entonces, al entrar al módulo 1, ustedes tienen que necesariamente haber desarrollado, tienen que desarrollar la actividad diagnóstica y por supuesto, pues ya después de que lo hubieran desarrollado, pueden tener acceso a las actividades 1 y 2, la actividad 1, que es el caso Inditex Internacional, y el caso 2, que es un foro también, caso HBC Southwest. Entonces, pues quería comentarles eso. Recuerden ustedes que tienen información de un material de estudio como una infografía. Por ejemplo, veamos esa infografía. Aquí está para que estrategias de contenido social media para las pymes. ¿Para qué? ¿A quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Esas son preguntas que nosotros nos debemos hacer cuando planeamos una estrategia. Cuando nosotros planeamos esas estrategias, son preguntas que nosotros debemos mantener permanentemente en en nuestro vocabulario, en nuestro pensamiento, en nuestra información para poder desarrollar esas estrategias en todas las organizaciones, en todas las empresas, y de esa manera podemos profundizar esas estrategias con mucho más certeza. Entonces, pues vamos a hablar sobre el tema del módulo 1, análisis estratégico y escuelas de pensamiento. Nuevamente, mis estimados estudiosos de estrategia, el día de hoy vamos a ver el módulo 1. Mi nombre es Luis Hernando Ramos, soy ingeniero industrial, tengo más de 30 años de experiencia en el sector empresarial y estoy aquí para apoyarlos, ayudarlos y acompañarlos en este módulo 1 de estrategia que vamos a ver el día de hoy. Para empezar, hablamos de que la estrategia tuvo sus orígenes relacionando siempre con guerras. Eso lo aplicaron en los negocios y posteriormente comprendió una definición de objetivos y estableciendo unos medios para lograrlos. Realmente la estrategia se puede concebir como una ruta que llevan las organizaciones en una situación actual o en una situación futura que se está planteando, que se está planeando o deseada. Podemos decir que las estrategias definen el posicionamiento competitivo de las organizaciones. La organización, organiza las actividades hacia las estrategias, trabaja por ventajas comparativas y competitivas, implementa la gestión por procesos, implica el resultado de las partes y fundamentalmente del todo, y busca resultados duraderos y rentables. Cuando ustedes ingresan al aula encuentran dos carpetas: la guía didáctica, los contenidos de la asignatura. En la guía didáctica pues ya la estuvimos viendo en el módulo de bienvenida, el foro de presentación, la introducción, el diseño curricular, las competencias. El diseño curricular, lo que les había dicho, es el documento que ustedes pueden verificar y ver todo lo que es el aula, los temas que se van a hablar, que se van a desarrollar, las competencias que van a desarrollar y las competencias con las cuales ingresan. El plan de formación en el cronograma de actividades, pues básicamente es uno de los temas que más me interesa que estén visitando y básicamente porque ahí están todas las fechas de presentación de cada una de las actividades o tareas que ustedes tienen que hacer. Me preocupa mucho es que realmente se cuelguen o dejen de presentar alguna tarea y eso genera una complejidad para después volverla a presentar. La inducción a la base de datos para la guía didáctica. Tenemos la base de datos, las reglas básicas de etiqueta, las normas APA, el proyecto educativo institucional P, que básicamente
documento que nos genera la idoneidad de la Universidad Manuela Beltrán ante el Ministerio de Educación para que ustedes estén tranquilos y sepan que lo que están estudiando está respaldado por el Ministerio de Educación. Hay un reglamento de derechos y deberes de ustedes y la bibliografía. En contenido de la asignatura del módulo 1 vamos a ver análisis estratégico y escuelas de pensamiento. Estratégico, encuentran 3 carpetas, un material de estudio, las actividades 1. Hay 3 ítems, el material de estudio, en la segunda carpeta hay 2 ítems y las actividades evaluables unidos. Y el módulo 2, pues vamos a ver básicamente lo que es la estrategia, 2 carpetas, el material de estudio módulo 2 y las actividades evaluables 3 y 4. El material complementario de este módulo se encuentra en 3 ítems. Vamos a hablar de estrategia. El concepto de estrategia, estudiosos, se remonta a los inicios de las primeras civilizaciones. Esta palabra proviene del griego stratus, que es ejército, y agein, que es conductor, guía. O sea, es una persona que guía, que maneja, que conduce, que planea. Este concepto se aplica en diferentes o en distintas ciencias. En la antigua Grecia, estudiosos, podemos hablar de que los generales dirigían sus ejércitos tanto en las conquistas como en la protección de las ciudades. Recuerden que la estrategia se fundamentó mucho en los movimientos militares. Fue donde nació inicialmente la estrategia. De igual manera, podemos hablar de que la estrategia de un ejército también podría definirse como un patrón de acciones que se pueden realizar para poder responder al enemigo que van a enfrentar. De esa misma manera lo podemos aplicar como estrategias en las compañías. Los generales no solamente tenían que planear, sino que tenían que actuar. Y eso es lo verdadero en la estrategia. De esa manera, ustedes ya saben que en tiempos de civilización griega, el concepto de estrategia tenía, pero muchos componentes de planeación como de toma de decisiones, acciones conjuntas. Estos dos ítems, la toma de decisiones o acciones conjuntas y la planeación constituyen la base para una muy buena estrategia. Cuando hablamos de la planeación estratégica, podemos hablar de que es un proceso continuo que se evalúa, se controla y controla todo el negocio y las industrias que quieran tener esas estrategias en todas las organizaciones que están involucradas. Evalúa sus competidores y se fija metas y estrategias para cumplir. Mucho ojo con esa frase, mis estimados estudiosos. Evalúa sus competidores. Es la única manera para crear estrategias para nosotros conocer a dónde vamos a llegar, cómo vamos a planear para llegar a esa meta, tenemos que conocer nuestro competidor y de esa manera se pueden fijar esas metas y realmente planear las estrategias y poderlas cumplir. Con todos los competidores actuales, mis estimados estudiosos y potenciales, y se puede volver a evaluar las estrategias de manera regular. Cuando uno realmente logra manejar una estrategia, logra implantar una estrategia, no puede quedar permanentemente involucrada al sistema. Hay que estarla reevaluando, hay que estarla evaluando para saber qué efectos tuvo y si tuvo alguna desviación, empezar a corregirla. De modo pues que para determinar la forma en que se ha aplicado y si se ha realizado correctamente o si se debe ajustar esa estrategia, como les comentaba, muchas estrategias se crean y se crean mal, entonces hay que corregirlas, quitarlas o implementar una nueva estrategia. Las empresas de hoy en día, mis estimados estudiosos, más que nunca enfrentan el dilema de tener que planear para largo plazo. Gran mayoría lo planean o crean esas estrategias, especialmente a mediano plazo. Hay muchas que los crean a largo plazo para poder crear unas metas y unos planes de desarrollo y para poder crear unas bases de información que sean duraderas y que puedan tomar determinaciones a mediano y largo plazo. Y de esa manera, pues pueden enfrentar escenarios complejos e inclusive inestables, lo cual dificulta muchísimo esa estabilidad y el crecimiento, si no se llega a planear. Se ha construido un modelo de planeación
que con un paradigma muy importante de la literatura administrativa de las competencias centrales o las core competence, pretende crear siempre unas ventajas competitivas que nos garanticen esa viabilidad y siempre le permita competir en esa economía de mercado que hoy en día está tan en boga. La economía de mercado en Colombia específicamente está dada por sectores y hay que estar muy pendiente de esa competencia para poder llevar a cabo esa economía de mercado. Se propone un método sencillo, con eso se inicia, para poder implementar y a partir de un diagnóstico inicial, especialmente mucho ojo con la competencia, la redefinición de la misión y la visión. Son dos temas que tenemos que tener muy claros. Compañía que quiera emplear una estrategia tiene que redefinir esos dos ítems en la infraestructura de la compañía, la misión y la visión. El diseño de estrategias, el riesgo tanto interno como externo y la adopción y la elaboración de indicadores que nos permitan monitorear el alcance en el tiempo de los objetivos estratégicos. ¿Qué estamos hablando y diciendo aquí? Que nosotros al crear una estrategia no podemos dejarla funcionando sola ni que al libre albedrío de las personas que están involucradas. Tenemos como gerentes que estar involucrados en los resultados y estar corrigiendo o estar redirigiendo la información si realmente no está dando esos resultados que nosotros por los cuales creamos esa estrategia. Su construcción o la construcción de la estrategia se efectúa a partir de condiciones específicas en todas las organizaciones y se convierte en la bitácora que acompañará a esa organización o esa compañía de la construcción de un futuro competitivo y muy exitoso. Quien cree estrategias y tenga estrategias permanentemente, les aseguro que les va a ir muy bien en el mercado nacional o extranjero que quieran involucrarse. Arrancamos con el módulo 1. El módulo 1, esto fue un abrebocas, el material de estudio. Ustedes encuentran una introducción a la estrategia, un documento PDF que les recomiendo que puedan leer. Estamos hablando de una multimedia del módulo 1 y cómo desarrollar un estudio de ese caso. Está un documento PDF. En el mismo módulo 1 está, bueno, como les digo, el módulo 1, la actividad 2, análisis estratégico, discúlpenme, un PDF, y está la multimedia módulo 1, planeación estratégica. Básicamente la primera tarea que ustedes están presentando, la actividad número 1, foro, caso Inditex, internacionalización e innovación. Ahí tienen que realizar un video presentando las conclusiones de aprendizaje relacionado con elementos teóricos y prácticos que hemos visto y que realmente están estudiando. Y el video debe tener una duración mínima de 5 minutos, como máximo 10 minutos. Para esto, mis estimados estudiosos, tienen que colocar una cámara web que estén compartiendo por lo menos el 80% de la exposición que ustedes que han grabado y que están dando a conocer de su tarea o actividad número 1. Y en el caso de la actividad 2, el foro caso de estudio HBS Southwest. En el primer punto que hablamos es para el caso de estudio, deben realizar una presentación en PowerPoint para dar respuesta a cada pregunta. Son 12 preguntas. Ustedes le hacen clic al caso, es el mismo que está en el cuarto punto y lo van a ver. Ahí van a encontrar las 12 preguntas. Por favor, respondan muy puntualmente y no se extiendan tanto en las respuestas de esas 12 preguntas. Se indica que la presentación es de orientación para la respectiva exposición, por tal motivo no de tener altas cantidades de texto. A esto me refiero yo, mis estimados estudiosos, que sean puntuales, sean concretos en las respuestas y que sean muy efectivas en la información que están dando. El segundo punto, para el caso del estudio y teniendo en cuenta las diapositivas, deben realizar un video mínimo de 5 minutos, máximo de 8, dando respuesta a cada pregunta. Cada uno de ustedes pues debe activar obligatoriamente su webcam para realizar el trabajo y compartirla en pantalla. Y para la lectura, cómo convertir una gran estrategia en un desempeño, pues realizan un video de 7 minutos indicando sus propias conclusiones de aprendizaje del respectivo documento. Esto quiero aclararlo, es el mismo documento, el que está en el primer punto al que está en el tercer punto. Básicamente, ustedes van a dar en el tercer punto unas conclusiones.
y pues obviamente pues crear unas diapositivas. En total, el estudiante debe entregar un solo video de 15 minutos consolidando los 3 primeros puntos, respetando los tiempos establecidos para cada caso o lectura. Básicamente esto es el primer módulo, mis estimados estudiosos. Yo les deseo mucho éxito, les deseo mucha profundidad en los temas que ustedes van a leer para poder que puedan resolver esas 12 preguntas del segundo caso y como les comento, muéstrenlas con respuestas muy puntuales, muy exactas, sin ampliarse mucho en el texto de respuesta, que sea muy específico esa respuesta. Aquí les tengo una bibliografía recomendada para que ustedes la puedan ver, la puedan consultar, especialmente en la base de datos de la Universidad Manuela Beltrán. Mis estimados estudiosos, hemos llegado al final de este módulo 1. La conclusión a la cual podemos llegar es saber que esas herramientas que ustedes están estudiando, que están aplicando cada uno en esta aula, sea aprovechada al máximo, les sirva en su vida profesional y laboral, siempre pensando en que van a solucionar esos diferentes problemas que se les puedan presentar. Mil y mil gracias, mis estimados estudiosos, por permitirme estarlos acompañando y pues les deseo mucho éxito en ese módulo que realmente van a llevar a cabo. Permítanme. Bueno, mis estimados estudiosos, ya habiendo visto ese tema de las dos tareas que realmente nos estábamos refiriendo, el caso Inditex Internacional, el caso SBS Southwest, son dos puntos son dos actividades muy específicas, muy puntuales sobre el manejo de estrategias de esos dos casos. Realmente son compañías que a través de los tiempos vimos que han crecido y se han mantenido y han tenido realmente un manejo de estrategias para poderse sostener en el mercado para poder crecer y ese crecimiento les ha permitido mostrar a todas las compañías que quieran semejarlo en su forma de trabajar, en su forma de manejar el personal, en su forma de hacer las ventas, en sus estrategias de ventas, en sus estrategias del manejo del personal, en sus estrategias de el manejo de proveedores, o sea, en fin, hay muchísimas situaciones que realmente podemos pensar en que esas estrategias no se pueden dejar atrás y eso nos debe dejar esa enseñanza. El tema que hoy vemos y hemos visto, análisis estratégico y escuelas de pensamiento estratégico, son dos grandes casos que realmente nos dejan mucha enseñanza y que espero pues los puedan desarrollar con muchísimo, pero muchísimo éxito. Les recuerdo, mi nombre es Luis Hernando Ramos, ingeniero industrial con maestría con maestría ay Dios mío, esperen un momentico, con maestría en teoría, manejo en aprendizaje de teorías didácticas, de teorías didácticas en el manejo de la enseñanza de la Universidad Manuela Beltrán. Quiero desearles a ustedes mucho éxito y pues mil y mil gracias por haberme escuchado. Hasta pronto, nos vemos en el módulo número 2. Gracias.